Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Ya es la quinta semana de lo que corresponde a las sesiones de clase. Bueno, pues el tema del día de hoy ya lo habíamos avanzado en un curso de razonamiento verbal, ¿no? En la cual en el tema de etimología habíamos tocado pues cómo se había originado, ¿no? La lengua castellana, cuál fue su origen y cómo llegó hasta nuestros territorios. Entonces, pues más o menos ya tenemos algunos conocimientos previos, ¿no? Para poder brindar y hacer la clase del día de hoy, jóvenes, ¿no? Para quinto grado de educación secundaria. En el caso, pues habíamos hablado, ¿no? Cómo había surgido, en este caso, la lengua castellana de la península ibérica, qué invasiones tuvo para que esta pueda evolucionar, qué cambios ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, habíamos tomado un poquito nada más de etimología. Pero hoy, ya de lleno, pues es en el curso de lenguaje, ¿no? Que vamos a conocer el origen y la evolución, en este caso, pues, de la lengua castellana. Entonces, pues, jóvenes, el día de hoy vamos a realizar, ¿no? La quinta sesión pues para que todos ustedes puedan aprender sobre el origen y evolución de nuestra lengua, en este caso pues castellano. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos la sesión del día de hoy. Muy bien, pues, jóvenes, la sesión del día de hoy va a ser el origen y la evolución del castellano. En primer lugar, vamos a partir del principio que si es, profesor, ¿cómo es la forma correcta de hablar? ¿Español o castellano? Entonces, profesor, ambos no son utilizados comúnmente, pues, en nuestro país, si hablamos el español o hablamos el castellano. En sí, jóvenes, bueno, ¿no? Yo como profesor del área de comunicación, recomiendo pues que se hable más, eh, o que se diga que nuestra lengua es castellana y no española. Pero sin embargo, la Real Academia Española no acepta ambos términos, ya tanto español como castellano. ¿Y por qué el profesor va a aceptar ambos términos? Bueno, pues ambos tienen validez y vigencia, ¿no? El castellano porque tuvo su nacimiento en la región de Castilla. El término español es relativamente reciente y no muy bien. ¿Por qué? Porque digo que no está, no es llamado muy bien o no es hablar muy bien, decir lengua española. Pues hay muchos hablantes bilingües del Estado español, pues no es la única lengua, jóvenes, que hay en España, en ese país España. Pues también hay, por ejemplo, la lengua valenciana, hay la lengua gallega, hay la lengua catalán, hay la lengua vasco o euskera, que hasta ahora sigue vivo, ¿no? Pues estas lenguas también son consideradas oficiales, ¿no? En su determinado territorio, o sea, en España. Y son lenguas españoles, podríamos decir. En este caso, por decir lengua español, ¿no? Está ya generalizando, ¿no? Que el castellano es netamente de España, pero en sí existen otras lenguas en España. Un ejemplo, jóvenes, sería pues decir quechua, aymara, el ayaninca, ¿no? El lengua peruana. Entonces, jóvenes, no, pues hay diversas variedades, ¿no? De lenguas que tenemos en nuestro Perú. Hemos visto ya en la sesión pasada, ¿no? Que había bastantes variedades en la cuestión de lenguas en el Perú y cada uno tiene su nombre. Es igual en la lengua, en lo que vamos a hacer en la lengua castellana, ¿no? Porque hay muchas lenguas en lo que es en el país España, entonces debemos llamar en un mejor término, pues lengua castellana. Y espero, pues, jóvenes, que ustedes desde hoy no digan que es la lengua castellana por encima de la lengua española, ¿no? Porque ese vendría a ser el verdadero término que nosotros debemos manejar. Muy bien, entonces iniciemos. Origen y evolución de la lengua española, ¿no? Profesor, pero tú te contradices en poner la lengua española. Bueno, sí, también hay, ¿no? Contradicción. Pero jóvenes, bueno, pues en los libros también ponen, ¿no? Origen y evolución de la lengua española, ¿no? Porque en sí, pues, si la gente se acostumbra a decir lengua española, hemos dicho que el lenguaje es producto de una convención. Y si la gente dice española, pues esta va a ser española.
porque la gente lo quiso así, porque es producto de una convención, ustedes saben, ¿no? Entonces vamos a hacer origen y evolución de la lengua castellana, en este caso, o española. En primer lugar, jóvenes, vamos a ver pues el periodo remoto o las lenguas preromanas. ¿Ya, jóvenes? Bueno, en el periodo remoto podemos hablar sobre la península ibérica, que actualmente está poblado por los países de España y Portugal. Habíamos hecho, ¿no?, en etimología. Pues en tiempos antiguos, esta fue invadida y habitada por numerosos pueblos de manera total o parcial, en este caso. Pues había, profesor, había los íberos, ¿no? En este caso también habíamos encontrado los tartesios, celtas, celtíberos, vascos, lígures, y cada uno de ellos con sus propias culturas y sus propias lenguas, por jóvenes. Bueno, posteriormente llegarían pues a la península ibérica los fenicios, los griegos y los cartagineses. Entonces, profesor, todo va a iniciar, como ustedes ya saben, ¿dónde? En la península ibérica. Profesor, ¿y por qué hubo bastantes invasiones en la península ibérica? Como ya les había explicado anteriormente, ¿no? En lo que es en etimología, que aquí en la península ibérica era algo más o menos, ¿cómo se llama? Un lugar estratégico, una zona geográfica estratégica para el comercio, ¿no? Porque, profesor, como dicen, sobresalía al mar, ¿no? A eso se le llama península, una isla sobresaliente al mar, territorio sobresaliente al mar. Como sobresalía al mar en la mayoría de su territorio, pues servía como, ¿no? Servía como algo, una zona, más o menos, profesor, para el comercio. Entonces, por eso había muchas invasiones y es por eso que también hubo, ¿no?, muchos pobladores, muchas poblaciones dentro pues de la península ibérica. Entonces, profesor, en la península ibérica vamos a encontrar, por ejemplo, a los íberos. Eh, bueno, pues fue Heródoto de Alicarnaso quien habló de Iberia, ¿no? Profesor, Iberia pues se encuentra en la región del río Iber, o sea, en el Ebro, ¿no? Eh, Profesor, se ubica en el río Iber y más o menos, profesor, estas pues son permeables a la influencia helénica. ¿Y qué es permeables, profesor? Es que ellos fácilmente van a adaptarse a la cultura, a la lengua, ¿no? Y algunas cuestiones más de los invasores, ¿no? Para poder más o menos no tener una guerra o una batalla en ese entonces, ¿no? Porque ellos eran los que más, profesor, eh, se dejaban llevar por la influencia de los invasores. Entonces, profesor, ellos eran, por eso se dice, permeables, ¿no?, a la influencia helénica. Poseían el arte de la escritura, de lo que hacían sobre plomo, ¿no? Y procedían probablemente de África. Bueno, los íberos procedían de África y hacían pues la escritura sobre plomo, ¿no? Entonces, más o menos ellos jóvenes van a tener, ¿no?, una escritura, en este caso, a base de imágenes. ¿Ya? Por eso se dice también que era, ¿no?, los íberos los primeros en hacer una comunicación, pero muy primitiva. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más vamos a encontrar? Aquí también pues vamos a encontrar a los tartesios. ¿Y qué son los tartesios? Pues son también llamados turdetanos. Se establecieron pues en las cercanías del río Guadalquivir, ¿ya? Y su escritura empleó signos distintos de los íberos. Al parecer también provenían de África, pues, jóvenes. Entonces, su escritura también se empleó signos distintos al igual que los íberos, ¿no? Para poder comunicarse y para poder tener escritura. ¿Y por qué, profesor, era obligatorio tener escritura tanto en la península ibérica, tanto los íberos como los tartesios? Pues la escritura, jóvenes, servía pues como medio para llevar las cuentas, ¿no? De su nivel comercial que ellos tenían. Entonces era muy factible pues crear una escritura para poder tener las cuentas, ¿no? En este caso, de todo el comercio que ellos hacían. Porque la mayoría de los pobladores, ¿no?, de la península ibérica eran comerciantes, en este caso. Pues no solamente vamos a tener a los tartesios jóvenes, sino también vamos a tener a los lígures. Pues los lígures es un pueblo proveniente de la Europa central, ¿no?, que también habían venido pues a la península ibérica. Y bueno, los lígures no habían dado mucho aporte, ¿no? Luego vamos a conocer qué aporte, pero no dieron mucho aporte. ¿Qué más?
vamos a tener también a los celtas. Pues los celtas se establecieron en Galicia y el norte de Portugal, ¿no? Nos dejaron pues topónimos como Évora, ¿no? Segovia o Braga, ¿no? Entre otros, ¿no? Los celtas. Braga, por ejemplo, ahorita es un topónimo pues de Portugal, ¿no? Entonces los celtas, profesor, nos dejaron, ¿no? En el norte de Portugal, se establecieron en Galicia, el norte de Portugal y dejaron pues algunos topónimos en ese país, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, también tenemos a los fenicios. Tuvieron una lengua y un alfabeto que influyó notablemente en el castellano, pero vamos a decir que era un alfabeto consonántico, ¿no? Que tenía consonantes. El profesor, en este caso, pues, dieron la primer nombre a España, ¿no? O sea, Espanija. Ellos, los fenicios nombraron a España Espanija. ¿Y qué es Espanija? Pues esta significaría tierra de conejos, pues dada la abundancia de estos roedores en estos territorios, pues, ¿no? Entonces, por eso llamaron Espanija. Entonces los fenicios fueron los primeros en poner nombre, ¿no? A ese país, Espanija, tierra de conejos. ¿Jóvenes? Entonces ahí también no hay que confundirnos, ¿ya? De hecho, también los fenicios han fundado la ciudad, pues, de Cádiz, ¿no? Entonces, Cádiz también se va a conocer y se va a nombrar, pues, en las obras del mío Cid, o el Cid Champeador, en este caso, ¿no? Entonces, ahí también, pues, nosotros vamos a encontrar, pues, el Cádiz. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Y por último, también en la península ibérica jóvenes vivieron los vascos. ¿Y quiénes eran los vascos? Eran los vascos o conocidos también como euskera, ¿no? Es la única lengua prerromana que aún pertenece viva en la actualidad. Donde, profesor, hablan, ¿no? La lengua vasca o euqueras, pues más o menos están hablando de territorios remotos en el país de España. Jóvenes, más o menos por ahí se habla, ¿no? El euskera en la actualidad. Y miren, profesor, estamos hablando pues antes de la invasión romana, más o menos en el siglo XV antes de Cristo, ¿no? Donde aún aparecía algunos pobladores, ¿no? Tanto íberos, tartesios, líburos, celtas, fenicios y vascos, que dieron algunos aportes a la lengua, en este caso castellana, ¿no? Pero más aportes, en este caso, pues dieron los fenicios al dar, profesor, el alfabeto consonántico, ¿no? Para nuestra lengua, ¿ya? Y al final, pues también hay que hablar de los griegos, ¿no? Que aportarían las vocales del alfabeto. Y así, pues, nacería nuestro alfabeto, ¿no? Tanto con los aportes de los fenicios y tanto con los aportes de quién? De los griegos que agregaron las vocales, ¿no? A nuestro alfabeto. ¿Y quién agregaron los consonantes? Los fenicios. ¿De jóvenes? No se olviden. ¿Quién se agregaron los vocales griegos? Los consonantes, los fenicios. Entonces, profesor, nuestro alfabeto es una aportación de tanto fenicios y tanto griegos. ¿De jóvenes? Entonces, no hay que equivocarnos de esa manera. A ver, ¿qué más vamos a tener? ¿No? Como ya les había contado, estos eran pobladores, estas eran poblaciones, ¿no? Que vivían en la península ibérica antes, pues, de la invasión romana, ¿no? Entonces ahí, profesor, estaban estos pueblos ya mencionados. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Jóvenes, además, pues vamos a tener sobre la invasión en la península ibérica. ¿Y quiénes han invadido, profesor, en la península ibérica? Como ustedes ya saben, ¿no? Vinieron los romanos, profesor, también vinieron pues los bárbaros y vinieron los musulmanes, que fueron las invasiones más grandes que tuvo la península ibérica. Pues iniciemos pues por la invasión romana, jóvenes. Y profesor, en la invasión romana ¿no? Vino aproximadamente pues en el siglo III, ¿ya? O en el año 218 antes de Cristo, ¿no? De hecho, los romanos invaden la península. Así pues, en las lenguas íberas, celtas, celtíberas y vascuentes, particularmente la primera, o sea, las lenguas íbera, se dieron paso a las lenguas de los conquistadores. Como ya les había dicho, los íberos pues eran permeables, eran muy influyentes, ¿no? Se influenciaban mucho por las conquistas del exterior. Entonces, profesor, tanto pues estas poblaciones de los íberos, celtíberos, vascuenses, no, acogieron sus costumbres, su organización política y su lengua.
Jóvenes, entonces, profesor, vamos a abocarnos más a la lengua. Profesor, eh, tanto el Imperio Romano, como ya les he explicado anteriormente, ¿no? Dejaron pues el latín, ¿ya? Y pues, jóvenes, con explicarle nada más, ¿ya? Con explicarle nada más que el 99% de la estructura gramatical española es latina. Estoy diciendo, el 99% de la estructura gramatical española es latina. Y el 65% de las voces españolas, en este caso, provienen de latín. Entonces, profesor, la mayoría o la gran influencia que hemos tenido de los romanos, pues fue la lengua latín. Pues esta ha influenciado más en la lengua castellana. Jóvenes, y ahora les pregunto, ¿fue culto o vulgar? Pues hemos hecho ya en etimología. Pues profesor, fue el latín vulgar, ¿no? O el sermus rústicos en este caso, ¿no? Profesor, que convivió con las demás lenguas. Profesor, claro, pues después de las invasiones romanas, profesor, en este caso, vinieron los romanos, ¿no? Impusieron, como ya saben todos los conquistadores, imponen, ¿no? Sus ideologías, su cultura, su religión, en este caso, y impusieron pues a los pobladores que estaban ahí, en la península ibérica. Ya les he explicado quiénes son: íberos, tartesios, lígures, celtas, fenicios, vascos, en este caso también serían los cartagineses y los griegos. Ahí está, profesor. Pues ellos dejaron el latín vulgar o el latín sermo rústico, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría pues iban a invadir militares y también comerciantes, ¿no? Que ellos hablaban el latín vulgar. Pues la nobleza hablaba el latín culto. Pues la nobleza no va a ir, pues, jóvenes, a invadir. Solamente iban militares y comerciantes. ¿Qué más tenemos? También tenemos la invasión, en este caso, la invasión bárbara. ¿En qué consiste, profesor, la invasión bárbara? Pues, jóvenes, a ver, la invasión bárbara se dio en el siglo XV hasta el siglo VIII después de Cristo. Fueron impulsados por los hunos. ¿Quiénes eran los hunos? Pues eran más o menos mongoloides, ¿no? Que venían del exterior, se decían bárbaros porque no vivían en un territorio, ¿no? Profesor, y también pues estas irrumpen sobre la decadente o sobre el decadente imperio romano. ¿Por qué, profesor? Porque el imperio romano, jóvenes, ya estaba en decadencia cuando llegaron los bárbaros. En este caso no solamente fueron los hunos, sino también fueron, en este caso, los germánicos, ¿no? Por los francos, los alanos, los suevos, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos y otros. Ustedes sabrán ya pues por historia universal, ¿no? Quienes habrán invadido. Entonces ahí está, profesor. Pues las regiones son abandonadas por el Imperio Romano, ya que como los bárbaros habían invadido todo el territorio de la península ibérica, pues estas fueron abandonadas pues por el Imperio Romano y ya dejaron al lado de darles costumbres, su organización política, su religión, hasta su lengua. Y gracias a estas invasiones bárbaras se da la separación de los pueblos que antes vivían en la península ibérica, ¿no? Y el Imperio Romano. Y así pues se crea, jóvenes, gracias a las invasiones bárbaras, como nosotros conocemos actualmente como las lenguas romances. ¿Y quiénes son, profesor, las lenguas romances? ¿No? Las lenguas romances son pues derivados del latín vulgar, como el provenzal, el italiano, el dálmata, rumano, el retorromano, el catalán, el castellano, el portugués, el francés, el sardo, ¿no? A esos le decimos las lenguas romances. Entonces, como dicen ahí, ¿no? El latín vulgar empieza a diferenciarse y pues empiezan a crearse, como nosotros ya conocemos, las lenguas romances. ¿Ya, jóvenes? Entonces, pues ahí el latín vulgar, gracias a las invasiones bárbaras, ¿no? Empieza pues a surgir las lenguas romances, como ya les había explicado. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos, profesor? Muy bien. También, jóvenes, en este caso, pues vamos a tener la invasión musulmana. ¿Y en qué consistía la invasión musulmana? Pues se dio en el siglo XVIII hasta el siglo XV después de Cristo, jóvenes. ¿Ya? Esto también fue una de las invasiones más largas que tuvo la península ibérica. Eh,
Claro, también los musulmanes eran conocidos pues como árabes y moros de Guadalete, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, los musulmanes en su afán de expansionismo y sus guerras religiosas introducen su cultura, su dominio político y militar y sus conocimientos en letras, así como en ciencias, las artes, la química, la medicina y la filosofía. Pues los musulmanes tenían una cultura no ideológicamente avanzada, pues ellos también van a traer el álgebra y el cálculo matemático. ¿Los musulmanes, profesor? Sí, los musulmanes nos dieron ese aporte de la álgebra y el cálculo matemático. ¿Qué más, profesor? Legaron palabras de agricultura y ganadería, ¿no? La mayoría de los aportes musulmanes que nos han dejado, pues, fueron palabras relacionadas a la agricultura y a la ganadería, ¿ya? Entonces, más o menos fueron, pues, eso las influencias que tuvo la invasión árabe, ¿no, jóvenes? En la península ibérica, ¿ya? Este periodo jugó también un papel muy importante en la formación y evolución del castellano, jóvenes, puesto que los árabes, al igual que los romanos, permanecieron mucho tiempo en el territorio, pues, español. Entonces, profesor, en conclusión, vamos a llegar que tanto los romanos y tanto los musulmanes fueron los que más aportaron en nuestro léxico de nuestra lengua castellana. Jóvenes, entonces vamos a ver los dos, ¿no? Que fueron gran aporte, pues, a nuestra lengua, en este caso castellano. Entonces, esas son las invasiones de la península ibérica. Solamente ustedes es cuestión de grabarse los temas siguientes que puede venir en los exámenes de admisión. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes aportaron el alfabeto consonántico? Fenicios. ¿Quiénes aportaron los vocales? Griegos. ¿Quiénes tienen más aportes a la lengua castellana? Romanos. ¿Y cuál es la segunda invasión que más aportó a la lengua castellana? La musulmana, ¿ya, jóvenes? Entonces, son preguntas, ¿no? Que vienen, pues, en tipo exámenes de admisión y que tenemos que tener, en este caso, mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener, profesor? Además, vamos a tener, pues, el periodo de transformación del castellano, jóvenes. Esa es la formación del castellano español, debe distinguirse en, pues, en los siguientes periodos. ¿En qué periodos, profesor? Primero, no, el nacimiento y la oficialización del castellano. Pues el castellano fue innovador de tal manera en la evolución del latín, como lo fueron los habitantes de Castilla en lo político, pues, ¿ya? Por ejemplo, profesor, en esta etapa vamos a ver que pertenecen las glosas emilianenses, ¿no? Y las glosas silenses. Pues las emilianenses, llamadas así por haber sido encontradas en el monasterio de San Millán de Cogolla, ya jóvenes, en Rioja en 978. No se olviden, profesor, ¿cuáles fueron los primeros escritos en castellano? Pues ahí está, jóvenes, como ya les he dicho, las glosas, ¿no? Profesor, viene el examen de admisión. ¿Cuáles fueron los primeros escritos en castellano? Las glosas emilanenses y las glosas silenses. No se olviden, vuelvo a repetir, y viene esto en el examen de admisión. ¿Cuáles fueron los primeros escritos en la lengua castellana? Pues fue las glosas emilanenses y las glosas silenses. ¿Dónde se encontraban las glosas emilanenses? Pues se encontraban en el monasterio San Milán de Cogolla. No se olviden, San Milán de Cogolla en Rioja en 978. Y las glosas silenses, profesor, fueron halladas probablemente, estos escritos fueron halladas probablemente en el monasterio de Silos, ¿no? En Castilla. ¿Ya, jóvenes? Pues estas fueron anteriores al siglo X, fueron las primeras manifestaciones escritas en castellano. Te pregunta, primeras manifestaciones escritas en castellano, pues las glosas emilanenses y las glosas silenses. ¿Ya, jóvenes? No hay que olvidarnos, por favor. Bueno, pues, y en el siglo XII, o sea, en 1140, ¿ya? Eh, Llega el cantar del mío Cid. Es un romance escrita en romance castellano, ¿no? Por ejemplo, profesor, cuando nosotros, o supongo que ustedes ya habrán leído, ¿no? El cantar del mío Cid. Cuando se compran el original, en este caso el que no está traducido, está puesto en un castellano todavía antiguo, de esas épocas del siglo XII. Y hay algunas cositas que ustedes no lo podrán entender, ¿no? Porque ha cambiado de esos tiempos hasta la actualidad muchas cosas. Entonces, profesor, eso es el primer escrito o la primera novela escrita en romance.
¿no? En la lengua romance, pues en castellano, la lengua castellana, ¿no? Eh, pues esta es una obra literaria escrita, pues jóvenes, en un pergamino, ¿no? Transcrita por Bert Abad, ¿ya? Pues esta yace pues en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pers Abad es el que ha transcrito jóvenes, pues el Cantar de Nio Cid hasta en la actualidad no se sabe quién es el autor, ¿no? Y tiene auditoría anónima, ¿no? Entonces ustedes habrán visto pues la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Entonces todas sus gestas heroicas y todos sus cantares que él realizaba. ¿Qué más vamos a tener, profesor, en el nacimiento y oficialización del castellano? Pues en el siglo XIII, ya en 1260, ya jóvenes, Alfonso X, ya, Alfonso, no el sonso, sino el sabio, declara el castellano una lengua oficial de Castilla. Ya jóvenes, ya, de Castilla, y no solamente de Castilla, sino también de León, ¿ya? El castellano ya es empleado en la poesía y en la prosa, ¿no? Gracias a Alfonso el Décimo. Eso ya pues en el siglo XIII, en 1260. ¿Ya, jóvenes? Ahí se va a oficializar el castellano. ¿Y qué más va a ver, profesor? Pues en 1479 la reina Isabel de Castilla, como habíamos hecho anteriormente, y el rey Fernando de Aragón se unen en nupcias en una diplomacia. ¿Para qué, profesor? Para expulsar pues a los moros, en este caso, ¿no? O los musulmanes que estaban invadiendo la península ibérica. ¿Ya, jóvenes? Entonces se unen ya en matrimonio y España alcanza la unidad social, política y lingüística, convirtiéndose en una nación unificada. ¿Para qué, profesor? Para votar en este caso pues a los moros. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, no hay que olvidar. ¿Cuáles fueron los primeros escritos en el idioma castellano? Pues las glosas emislanenses y las glosas silenses. ¿Cuál fue la primera novela escrito o en el castellano romance o en el romance castellano? Fue en el siglo XII, en 1140, el cantar de Mío Cid, ¿no? Entonces, profesor, y en el siglo XIII, pues se declara lengua oficial de Castilla y León por Alfonso X, más conocido por el Sabio. Y en 1479 se casa pues la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que unen en diplomacia pues unidad social, política y lingüística, ¿no? Para formar una nación unificada. En este caso, pues gracias a los reinos de Isabel Castilla y Fernando Aragón, pues inicia el país España. ¿Ya, jóvenes? También no hay que olvidar, jóvenes, que más adelante, ¿no? Estamos hablando ya de 1492, se va a acontecer también tres hechos muy fundamentales que no debemos olvidar. ¿Cuál es, profesor? Por ejemplo, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ¿no? O sea, el Nuevo Mundo, ¿ya, jóvenes? Y también pues la primera gramática castellana, cuyo autor fue pues Helio Antonio Martínez de Calia o Antonio de Nebrija, el más conocido como Antonio de Nebrija, ¿no? En 1492, la primera gramática del castellano. Y también en ese año pues se expulsa definitivamente a los árabes. ¿En qué año estás hablando, profesor? En 1492. Que jóvenes, 3 añitos nada más del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, jóvenes, son algunos periodos de transformación que tuvo pues el castellano. ¿Qué más vamos a hablar, profesor? Vamos a hablar también, jóvenes, del castellano moderno. El castellano adquirió muchos neologismos. ¿Y qué es neologismo, profesor? Neo, nuevo, ¿no? Profesor, ha traído pues el castellano ha sido una lengua que ha adquirido nuevas palabras. Al transcurso del tiempo, el castellano tuvo nuevas palabras, adquirió nuevas palabras. ¿Ya, jóvenes? Entonces, desde el punto de vista léxico, el español adquirió una gran cantidad de neologismos, pues corresponden a este periodo de expansión de Castilla y al contacto con otras culturas. Pues al entrar en contacto con otras culturas vas a tener que comunicarte y pues vas a adquirir, ¿no? Nuevas palabras. ¿Ya, jóvenes? A eso se le llama neologismos. ¿Qué más, profesor, vamos a tener? Tanto en el siglo XVI hasta el siglo y parte del siglo XVII, pues la lengua castellana llega a su máximo esplendor, con los denominados, ¿no? Siglos áureos de la literatura española, dominándose pues la edad de oro. ¿Jóvenes? ¿Por qué se decía la edad de oro? Porque en ese entonces estaban pues saqueando, ¿no? Territorios americanos, tanto México, Plata de Bolivia,
oro de Perú, entonces por eso saqueaban, ¿no?, los territorios de toda América y por eso se le dice pues edad de oro. Se lo puse edad de oro no por el gran auge que tuvo España, tanto en este caso pues, no, en este caso en sus narrativas, en este caso en sus aportaciones ideológicas, ¿no? Sin embargo, pues la edad de oro no le sirvió mucho a España para poder volverse una potencia. Con todo lo que ha saqueado jóvenes, no pudo ser potencia en Europa, ¿ya? Pues es uno de los países que menos recursos tiene en esa zona, ¿no?, de Europa, a comparación pues de Inglaterra, Francia, Italia que sí son potencias actuales. Entonces, profesor, de nada no le habrá servido saquear el oro a España. Entonces, edad de oro también se decía un sentido figurado porque en España se vivía mucha pobreza en ese entonces, cuando estamos hablando del siglo XVI, parte del siglo XVII. Pues en la Edad de Oro va a aparecer un gran autor, como nosotros conocemos, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué escribió Miguel de Cervantes Saavedra? Pues el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así también como Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo y Garcilaso de la Vega. ¿Ya, jóvenes? También pues no hay que olvidar a Fray Luis de León, entre otros, ¿no?, que están considerados en la Edad de Oro por sus grandes aportaciones, en este caso a la literatura. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Vamos a tener el español contemporáneo. En el año 1713 se fundó la Real Academia Española, ¿de jóvenes? En 1713, ¿ya? Con su lema, limpia, fija y da esplendor. ¿Y para qué sirve, profesor, la Real Academia Española? Pues es una institución normativa, cuya primera tarea, jóvenes, fue de fijar el idioma y sancionar, ¿ya?, a los cambios que habían introducido los hablantes a lo largo del siglo, ¿ya? Es la institución, pues, encargada de velar, debatir, regular con amplio criterio, junto a sus academias asociadas, todo lo referente a la lengua española, su uso, cambios lexicales, morfológicos, sintácticos, ortográficos, entre otras tareas. ¿De jóvenes? Entonces, ahí pues viene lo que nosotros llamamos el español contemporáneo. Hoy en día, pues la Real Academia Española tiene sus subsedes, ¿no?, en todos los países hispanohablantes. Entonces, profesor, ¿y cuál es su subsede en el Perú? Pues es la Academia Peruana de la Lengua, fundada el 5 de mayo de 1887 por Ricardo Palma Soriano. Ustedes ya conocerán al Ricardo Palma, ¿no? Entonces, eso ya vendría en literatura peruana. Ahí está, profesor. Entonces, a eso no nos referimos con español contemporáneo. Entonces, brevemente vamos a las aportaciones lingüísticos al castellano. ¿Ya, Juanes? Profesor, ¿qué aportes lingüísticos nos han dado al castellano? Como ya les había dicho, no tanto, profesor, los íberos, los griegos, los fenicios van a dar aportes léxicos, pues lingüísticos al castellano. En este caso, los íberos han aportado en nuestro léxico como las palabras arroyo, ascua, ardilla, balsa, barranco, barro, conejo, cueto, gordo, izquierda, muñeca, perro, sapo, urraca. Entonces son palabras que son conocidos por ustedes. Y esas palabras pues fueron aportaciones de los íberos. No solamente de los íberos, sino también, profesor, van a aportar los griegos, como agonía, no, análisis. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Ángel, atleta, ¿ya? ¿Qué más, profesor, vamos a tener ahí? Eh, a ver, atleta, cólera, ahí está, profesor, ancla, ánfora, ángel también, ángulo, apóstol, arpía, botica, bigamia, cámara, cima, cólera, catarsis, categoría, fantasía, filosofía, física, frío, galeno, fruta, hereje, hipótesis, huérfano, matemática, monarquía, neófito, mozo, parábola, poesía, profeta, relámpago, ritmo, sintaxis, teorema, hasta trópico, ¿no? Fueron algunos, y más todavía, ¿no?, que fueron algunos aportes, ¿no?, en este caso de la cultura griega. Profesor, ¿y los germanos también han aportado a nuestro castellano? Sí, jóvenes, en su mayoría pues son términos bélicos, ¿ya? Por ejemplo, profesor, tenemos algunos, ¿no?, como albergar, ardid, arpa, bandera, batalla, blanco, blasón,
bloque, botín, brigada, dado, dardo, daga, embajada, escarnio, esclavo, espía, estaca, estoque, flecha, flota. Entonces, galardón, ganar, guerra, heraldo, jabón, lacayo, mariscal, orgullo, parque, riesgo, robar, tregua, tropa, ufano y vasallo. Entonces, profesor, son bastantes, claro, y también hay nombres, ¿no? Como Adela, Adolfo, Alberto, Alfonso, Álvaro, Bernardo, Carlos, Enrique, Ernesto, Fernando, Guzmán, Luis, Matilde, Ramiro, Ricardo, Rodrigo, ¿no? Y Segismundo, hasta Wilfredo, ¿no? Hasta Romer, ¿no? Mi nombre también es, pues, procedencia alemán, germano en este caso, ¿no? Entonces, profesor, ahí tenemos, ¿no? Grandes aportaciones de la cultura germana. Y profesor, ¿y los árabes? Básicamente sus aportes lexicales eran pues nombres de lugares, arquitectura, arte bélico, agricultura, comercio, ciencias, entre otras. Por ejemplo, tenemos alcázar, albañil, alférez, golpe, ronda, tambor, azotea, alfalfa, algarrobo, arroz, azúcar, naranja, aduana, ajedrez, alcohol y alfombra, ¿no? Que algunas aportaciones pues de la cultura árabe. No solamente, profesor, van a ser aportes lingüísticos de los árabes, sino también vamos a tener de los franceses. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos el buffet, el champán, chofer, dama, mascota y pantalón, que es una palabra muy conocida y usada, ¿no? En la actualidad. Pues profesor, ¿de dónde vienen esos? Pues es de franceses. Pues el castellano, jóvenes, no se hizo, ¿cómo les explico? No se hizo de cero, sino el castellano se formó gracias a aportaciones de otras culturas. ¿Ya, jóvenes? A eso pues se le llama neologismos. ¿Jóvenes? Entonces, si te preguntan, ¿cómo surgió el castellano en el mundo? Pues gracias a los neologismos. ¿Y qué es neologismos? Tener distintos aportes de distintas culturas. ¿Ya, jóvenes? A eso se le llama neologismos. Y no solamente vamos a tener el francés, sino también el italiano. Por ejemplo, sonata, cuarteto, piano, novela, medalla, terceto, madrigal. Ahí está. Y también, profesor, vamos a tener pues aportes inglés. ¿Como cuál, profesor? Fútbol, sí, fútbol. Yate, líder, club, el rico bistec, el boxeo, dandy, turista, tenis, golear, ¿no? Comité, revólver, lord, cheque, hasta entre otros, ¿no? Entonces, profesor, también los ingleses van a aportar, ¿no? A nuestra lengua castellana. Pero no solamente, profesor, vamos a tener aportaciones eh, en un lado de Europa, sino también, pues, civilizaciones americanas van a aportar jóvenes, ¿no? A la lengua castellana. Por ejemplo, vamos a tener a los Nahuatl, que son los aztecas, Nahuatl, ¿no? Que son los aztecas. Por ejemplo, profesor, tenemos el aguacate, cacahuate, cacao, ¿no? Camote, chocolate, hule, petaca. También tenemos el petate, tiza y tomate, ¿no? Ahí está. También, profesor, tenemos los incas. Pues los incas dieron aportes como arequipa, alpaca, boa, cancha, cóndor, chabela, chacra, charqui, chilca, el guanaco, el guano, el guayaba, guaraca, el mate, el morocho, morochuco, ojota también nos dio, ¿no? Pampa, pongo, quinoa, puna, tambo, totora, vicuña, vizcacha, Yanacona y también Yapa, ¿no? El profesor Yapa, pues hasta en la actualidad lo hablamos, ¿no? Y también pues Yarabí, ¿no? Que son algunas aportaciones incas. No solamente los incas, también los profesor Arahuaco. ¿Y de dónde eran los arahuacos? Pues eran de las Antillas del Caribe. Profesor, ¿y qué aportaciones nos han dado esto? Como el cacique, el caimán, la canoa, caoba, guacamayo, huracán, ñandú, sabana, tabaco y también tiburón, ¿no? Que nos dieron pues los arahuacos, profesor. Entonces son algunos aportes lingüísticos que dieron al castellano, jóvenes. Son algunos nada más porque hay más aportes, ¿no? Entonces esto pues sería la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido más o menos sobre el tema de origen y evolución de la lengua castellana. Pues no me voy dejándolos algunos jóvenes actualidades sobre la lengua castellana. Por ejemplo, el español es
por número de hablantes la tercera lengua más hablada en el mundo. ¿Ya, jóvenes? La primera está el chino, la segunda está el inglés y la tercera está, por número de hablantes, el castellano. Pese a ser hablado en zonas tan distintas, pues existe una cierta uniformidad en el nivel culto del idioma, ¿ya? Que permite a las personas de uno u otro lado entenderse con relativa facilidad. Jóvenes, no hay mucha, profesor, no hay mucha división entre un castellano culto y un castellano vulgar. Es casi similar, ¿ya, jóvenes? En este caso. Entonces, jóvenes, eso pues sería todo el tema del día de hoy. Espero que estén practicando, ¿no? Porque esto sí viene en algunos exámenes de admisión y ustedes puedan repasar. Entonces nos vemos en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día.